oportunidades tuve el grato placer de visitar algunos eventos en donde se presentaban los artistas del folclore, pero noté algo muy particular en sí, ¿no? Que los músicos, cada músico de cada artista, valga la redundancia, lleva en los zapatos algo muy peculiar, el nombre del artista. Me refiero, por ejemplo, Yarita Lisset, en el zapato de los chicos, ahí está bien bordadito, Yarita Lisset. Palomita Álvarez también lleva el nombre, Rosita de Espinar también. Yo me pregunto, ¿quién impuso esta moda? ¿De quién fue la idea? ¿Quién fue de repente el que marcó bueno, el que ideó esta moda para que marquen la diferencia nuestros artistas? Pues nuestro reportero en acción se puso a chambear y se encontró nada más y nada menos con el men, con el más de Calzados Aguilar. Hoy día me encuentro con Ignacio. Oye, Ignacio, ¿por qué tu zapato dice Aguilar? ¿Es tu apellido? Es el creador de calzados computarizados para todo lo cumbia soreño, para todo el mundo. Ahora dice ahí su zapato, ¿no? Ahora visten, ahora... A ver, muestra la cámara. Yo los últimos zapatos que he visto ha sido de Palomita Álvarez. Claro, es lo que he creado yo, lo que he hecho para Palomita Álvarez, para Yarita Lisset y Yanarico, gracias. Yarita también hay Yarita y los dulces del amor. Yarita Lisset y Yanarico Quispe, ¿no? Con ella he empezado Yarita Lisset y Yanarico Quispe, ahora todo el mundo visten todo el mundo tiene tus tabas. Todos mis zapatos de... ¿Podemos hacer unos zapatos que diga Purito Perú igualito que tú? Claro, ¿por qué no? Es lo que estamos... Hacemos en el lado izquierdo que diga Purito Perú y acá que diga igualito que tú. Igualito que yo. Lo hacemos. Lo hacemos. Mira, Aguilar, no me estés hueveando, ¿ah? Calzados Ignacio Aguilar, adelante, ¿no? Humildemente. Ahora copian, todos se hacen pasar por mi nombre y están no, haciendo... pero las copias no pasa nada, pues lo original ahora, queda toda la vida. Muchos te están quejando de otros con lo que están sacando las copias. Las copias no trascienden, el original claro, vive toda la vida. Claro, exactamente. Nosotros seguimos para todo el Perú y hasta el último lucharemos. Oye, mira, no te olvides, Aguilara. Con el tema... Lo dice, papi, lo dice Julián Peña que recorre la cancha. Aguilar, un gustazo, papá. Igualmente. Regreso por mis tabas, ¿ah? Hasta fin del mundo, como es su tema de Yarita, que he empezado gracias a Yarita, te agradezco. Chévere. Gracias a ella, de toda fama que me hizo para todo el Perú. ¿Qué era Aguilar? ¿Ah? Yo lo propongo, este zapato de bordados. Hay que denunciar lo que copian, ¿ah? Claro. Lógico. Ahora nos vamos, perdón Julián. El mejor zapato del Perú. Ignacio Aguilar. ¿Tú lo conoces? Lo conozco. Mira, yo lo vi en el programa en el aniversario de Rosita de Espinar. Sí, en Rosita de Espinar también hicimos sus zapatos para... Tina Pau, Calzones Morales, el hombre está en todo el Perú. Oye, estoy diciendo que acá ponga Purito Perú igualito que tú. ¿Sale? Sí. ¿Sale? Que diga Julián Piña. No, ya me está fabricando mis zapatos. Lo que pasa es que yo tengo 45. Zapatón. ¿Cómo haces con Julián que estafa? Claro, igual. Está estafando, ¿ah? No, lo sacamos igualito. Julián es 38. 38. Ahora Zapatón quiere salir así como... No, pero tiene uñas nomás. Ah.